Hola a todos, hoy vamos a continuar hablando de derecho civil y ahora vamos a explicar otro derecho real. Y el derecho real que explicaremos en esta ocasión es el derecho de servidumbre. Aunque bueno, más propiamente dicho, el derecho real sería el de servidumbre activa, pero aquí analizaremos el derecho de servidumbre en general y luego nos enfocaremos en la servidumbre activa como derecho real. Bien, para hacer esto nos vamos a tener que ubicar dentro del título 10 del libro segundo del Código Civil. Y esto va desde los artículos 822 hasta el 886. Y sí, en apariencia pueden ser muchos, pero como ya se dijo, se verán los más importantes, los más esenciales y no se enfocará tanto en las variantes, así como hemos hecho en las explicaciones anteriores. Y como siempre vamos a empezar por definir este derecho. Y esta definición la vamos a encontrar en el artículo 822 del Código Civil. Aquí nos dice que es una servidumbre predial o simplemente una servidumbre. Y este artículo nos dice que una servidumbre es un gravamen impuesto sobre un bien o un predio, un terreno pues, en utilidad de otro predio o terreno de distinto dueño. Pero para efectos prácticos, ¿qué significa esto? Bien, la servidumbre vendría a ser algo así como un permiso para, en una porción muy pequeña de un terreno, se pueda hacer algo en beneficio de otro terreno o del dueño de este terreno. Por ejemplo, que se haga un camino para poder transitar por otros terrenos para llegar al terreno o predio correspondiente. Esto cuando obviamente el predio o terreno del que se está hablando no tenga una salida propia. Incluso a esto que acabamos de mencionar se le conoce como servidumbre de tránsito. O por ejemplo, que para instalar agua potable en algún lugar sea necesario pasar por otros terrenos para poder llegar al terreno correspondiente. Esto también sería un tipo de servidumbre e incluso el código la reconoce como servidumbre de acueducto. Y dentro de este derecho intervienen dos o más predios o terrenos. Y estos se identifican de la siguiente manera. Primero, se llama predio sirviente aquel que sufre el gravamen o que tiene que permitir que se haga algo. Y se llama predio dominante aquel que reporta la utilidad o que se beneficia de lo que el predio sirviente permite. Ahora, aquí es donde se hace la distinción de cuál es el derecho real y cuál no. Porque si nos basamos en el predio sirviente, para este la servidumbre es pasiva. Pero si nos basamos en el predio dominante, para este la servidumbre es activa. Y esta es la que como tal viene a constituir un derecho real. Esto en base al artículo 823. Ahora, en general, dentro de la servidumbre se distinguen ciertos tipos, como lo son la servidumbre continua y la servidumbre discontinua. La servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente y sin necesidad de un hecho actual del hombre o del humano. Como por ejemplo sería la servidumbre de acueducto, que esa está en constante circulación o en constante movimiento. Y la servidumbre discontinua sería aquella que se ejerce por ciertos intervalos pero no de forma permanente, como la servidumbre de tránsito, que fue el primer ejemplo que pusimos, que bueno, en el camino no se va a transitar siempre, van a haber momentos en los que simplemente no va a pasar nadie. Y las servidumbres también se subdividen o dividen en... Y las servidumbres también se pueden clasificar en servidumbres aparentes y servidumbres inaparentes. Y la servidumbre aparente es la que está a la vista de forma fácil o de forma continua. Esto quiere decir que siempre se ve, así en palabras más simples. Y por el contrario, las servidumbres inaparentes son aquellas que, como tal, no están a simple vista o no se reconocen por una señal exterior. Ahora, una aclaración importante es que las servidumbres no se pueden dividir o separar de los predios a los que activa o pasivamente pertenecen. Y esto quiere decir que
Por ejemplo, si se vende alguno de estos dos predios o terrenos, las servidumbres constituidas en ellos prevalecerá. O sea, ahí va a ir incluida en esa venta o transferencia que se haga a cualquier título. Y otra cosa que también es necesaria aclarar es que aquel que tiene derecho a una servidumbre también tiene derecho a los medios necesarios para ejercerla. Por ejemplo, el que tiene derecho para sacar agua de un río que esté en una heredad vecina o en un terreno vecino, tiene también derecho para poder transitar por ese mismo predio o terreno y llegar hasta donde está el agua. Y también el que tiene una servidumbre activa a su favor puede también hacer las obras necesarias para poder ejercer esta servidumbre, pero estas van a ser a costo o a costa de él. Y el dueño de un predio sirviente no puede hacer ninguna obra o acción que incomode, dificulte o imposibilite el ejercicio de la servidumbre que ya se constituyó a favor del predio dominante. Ahora, todas estas reglas aplican para toda clase de servidumbre. Y digo esto porque hay muchas de ellas. E incluso hay una clasificación más que depende del origen de estas. Y bajo este criterio, otra vez, las servidumbres se clasifican en servidumbres naturales, servidumbres legales y servidumbres voluntarias. Las servidumbres naturales provienen de la legal situación o natural situación de los lugares, como por ejemplo un río que pasa por varios terrenos. Las servidumbres legales, como tal su nombre lo dice, son impuestas por la ley. Ya ellas instituyen este derecho. Ya la ley constituye este derecho a favor de ciertas personas. Y las servidumbres voluntarias, que son aquellas que están constituidas por un hecho humano voluntario o por la libre voluntad humana. Y ahora, aquí pasa algo bastante curioso, porque si nos quedamos simplemente con las servidumbres naturales y las voluntarias, pues hasta ahí llega. Las naturales, la misma situación natural de los lugares las va a imponer y no hay mucho más que decir, por lógica puede ser cualquiera. Y en cuanto a las voluntarias también, la lógica dice que puede ser cualquiera que simplemente haya sido producto de un convenio entre las personas. El detalle se da en cuanto a las servidumbres legales, porque aquí el mismo código reconoce directamente cierto número de servidumbres que podríamos decir que generan otra clasificación. Y esta clasificación obedece a lo siguiente. Las servidumbres legales pueden ser relativas al uso público o a la utilidad o beneficio de los particulares. Y un ejemplo de las servidumbres relativas al uso público son todas aquellas relativas al uso de las riberas de los ríos, lagos o mares en cuanto sean necesarias para la navegación o el flote de los navíos. Recordando que cuando decimos riberas nos referimos a las orillas de esos lugares. Y dentro de las servidumbres legales relativas al uso de los particulares tenemos las siguientes. Aquí hay un número considerable. Primero, la servidumbre de demarcación. Segundo, la servidumbre de cerramiento. Tercero, la servidumbre de pasto. Cuarto, la servidumbre de tránsito. Quinto, la servidumbre de medianería. Sexto, la servidumbre de acueducto, que ya la mencionamos en algunas ocasiones. Y por último, la servidumbre de luz y vista. Y así, todas estas especies de servidumbres son reconocidas directamente por el Código Civil. Y por lo mismo, estas son consideradas como servidumbres legales y están dirigidas también a la utilidad y al interés de los particulares. Y bien, la explicación de hoy hasta aquí llega. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima.